Muy bien, hoy es el último domingo del mes de octubre y vamos a tomar este domingo para recordar el evento importante de la Reforma Protestante en el siglo XVI, que obviamente se desarrolló el 31 de octubre como el evento público, el primer evento público de un trabajo reformacional dentro de la Iglesia en aquellos tiempos. Obviamente ese evento fue la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de Wittenberg, pero como referencia a uno de los grandes cambios que ocurrió no solo en la vida de la Iglesia, sino en la vida de la sociedad, hoy vamos a estar hablando de la Reforma Protestante y el sacerdocio universal de los creyentes. Vamos a hablar de uno de los pasajes que obviamente nos enseña esta doctrina de por qué todo aquel que cree en Cristo es un sacerdote. Y uno de los muchos pasajes, pero creo yo es uno de los pasajes que Martín Lutero obviamente hizo exégesis sobre este y llegó a un cambio doctrinal dentro de las filas de la Iglesia. Esto es uno de los puntos importantes de la Iglesia reformada en estos últimos 500 años de la historia. Y vamos a ir todos a 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10. Ahí está en sus boletines y si ustedes tienen una Biblia también pueden buscarlo. Dice de la siguiente manera, primera carta de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias de nuevo por la oportunidad y la libertad que nos das de reunirnos hoy en el Día del Señor a proclamar tu palabra y a proclamar tu nombre y exaltarte públicamente. En esta mañana te ruego que en nuestra mente y en nuestro corazón exista la disposición completa, humilde, de recibir tu palabra y enseñarnos. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, en nuestra madurez y a hacer aplicaciones responsables en esta época en la que nos has puesto a vivir. Glorificado seas tú, Señor. Ten misericordia de mí, quien soy el expositor. Ayúdame, Señor, a exponer con claridad lo que hoy se ha preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dividir esta enseñanza en unos cuantos puntos. El primero es una muy corta descripción de lo que este pasaje nos enseñaría, de la doctrina que emerge de este pasaje que hemos leído. Cristo Jesús ha hecho que todos los que están en el sacerdocio, que Dios puso en el sacerdocio, Jesucristo quiso que todos aquellos que tuviesen fe en Él fuesen en alguna medida sacerdotes. Ya no necesitamos depender de un intermediario, como en el Antiguo Testamento, un intermediario que también era pecador, igual que nosotros. Más bien el Señor se ha convertido en ese mediador. Jesucristo mismo es ahora nuestro mediador entre el Padre y sus hijos. La persona de Jesucristo, Dios hombre, es ahora nuestro mediador. En el pasaje de hoy, Pedro explica que somos ese real sacerdocio, es decir, que cumplimos en cierta medida esas dos funciones. Somos de la realeza porque somos hijos del rey, pero al mismo tiempo somos sacerdotes y tenemos una función que cumplir en la sociedad y en el momento en el que hemos de vivir. Ya no necesitamos que alguien más nos ayude a llegar a Cristo para que Cristo nos ayude a llegar al Padre. No, esta ya no es una cadenita. Hoy lo que tenemos es un mediador, Jesucristo, entre el Padre y nosotros, y no hay nadie más en esa fórmula. Martín Lutero señaló en su libro La cautividad babilónica de la Iglesia que todos los que somos cristianos somos sacerdotes. Y ningún creyente
tiene mayor acceso al Creador que otro. No es que yo, como soy pastor, tengo más acceso al Padre que los que no son pastores, no. Cualquiera que es creyente tiene el mismo acceso que yo. Yo no tengo una tarjeta especial, una credencial. Es que como vos sos pastor, ora por mí porque de plano a vos sí te escucha Dios, a mí no porque yo no soy pastor. Eso no existe. Bíblicamente, aquel que cree en Cristo tiene acceso al Padre. En Cristo existe un verdadero sacerdocio de los creyentes. Todos los que confiamos solo en Jesús para salvación tenemos entonces libre acceso a la presencia de Dios, y todas nuestras vocaciones, todo lo que hacemos con nuestros recursos, talentos, nuestra mente, nuestras manos y nuestros cuerpos todos los días, son actividades legítimas para glorificar a Dios. Podemos presentar a Dios un verdadero servicio sin la necesidad de un mediador. Ahora, digamos que en resumidas cuentas, de una manera muy resumida, eso es lo que dice este pasaje. Al considerar el sacerdocio arónico, levítico, es importante recordar que aunque la tribu de Leví fue apartada para dirigir los sacrificios y todo el tema del templo, realmente al inicio Dios quería que toda la nación de Israel fueran un reino de sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 19. La institución del sacerdocio en el Antiguo Testamento era necesaria solo porque el pueblo de Israel y su pecado no había sido resuelto de una manera definitiva. Por eso existía todo el sistema sacrificial, porque no había venido el verdadero sacrificio que era Jesucristo. Por eso todo el pueblo necesitaba un intermediario entre Dios y ellos, y este intermediario era el sumo sacerdote. Al referirse a las grandes promesas del Antiguo Testamento al pueblo de Dios, Pedro deja en claro que entonces, una vez Cristo fue a la cruz y cumplió con su labor, rasgando el velo del templo, el velo que no permitía la entrada al lugar santísimo, una vez eso sucedió, todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo pueden entrar libremente a la presencia de Dios, porque son linaje escogido y son un real sacerdocio, una nación santa. Somos todos aquellos que tenemos fe en Cristo, los verdaderos descendientes de Abraham. Las barreras culturales, étnicas, entre los judíos y los gentiles, cualquiera sea la nacionalidad de los gentiles, todas esas barreras han sido derribadas, y de ambos pueblos, dice Pablo en Efesios, que Dios ha hecho un solo pueblo. Lo que une a los judíos con los gentiles no es una etnia o cultura o un lenguaje, sino que los une la fe en una persona, en Jesucristo, la adoración a Jesucristo. Incluso en medio de esa dificultad de culturas y etnias, todos podemos convertirnos uno en Cristo. Y lo que anunciábamos hace un momento, cuando estábamos hablando acerca de un fondo para las misiones y ayudar a los hermanos que están en estos países en donde todavía el evangelio no es tolerado, sino que la religión imperante ahí es hostil al evangelio. Aunque ustedes no los conocen, si de repente el día de mañana viniera uno de ellos y no habla español, y de repente se nos dice, él es miembro de la familia de Iglesias del Nuevo Pacto allá en Pakistán, ¿cómo lo recibiríamos? Lo abrazaríamos, lo tomaríamos como nuestro hermano, aunque no entendamos ni papa de lo que él hablara, pero se nos da testimonio de que él también cree en Jesucristo. No habría una barrera entre él y nosotros porque tenemos la misma fe, ¿sí? Solo cuando la maldad de Israel fue finalmente resuelta, digamos, el pueblo de Dios pudo convertirse verdaderamente en esa nación de sacerdotes que no requiere de un sacerdocio levítico, ya no se requiere de un descendiente de Aarón para que nos guíe al Todopoderoso. Entonces en ese momento podemos experimentar esta doctrina de la que hoy estamos hablando, que fue crucial en el siglo XVI y en toda la teología también de Martín Lutero. Habiéndonos Dios santificado y perfeccionado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros somos sacerdotes. Cristo Jesús
ha hecho que todos los que están en el sacerdocio, que Dios siempre quiso que fuera su pueblo, todos ellos hoy tienen acceso al Padre. Ya no necesitamos depender de otro hombre que se limpie bien para que entre en lugar nuestro. Ya tenemos uno y es perfecto, y ese se llama Jesucristo. Ese es un punto importante en la carta a los Hebreos. De hecho, es parte del argumento total de la carta a los Hebreos. Cuando habla el escritor de los Hebreos que Jesucristo es un sacerdote, pero no del linaje de Leví, no del linaje de Aarón, sino que del orden de Melquisedec. Melquisedec, quien era anterior a Abraham, para demostrarnos que Jesucristo es superior a cualquier labor que la tribu de Leví y los hijos de Aarón pudiesen haber hecho por nosotros. Ningún creyente entonces puede estar fuera de la presencia de Dios porque tiene un representante llamado Jesucristo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo, sino uno, Jesucristo, hombre. En Cristo existe entonces un verdadero sacerdocio de los creyentes. Como sacerdocio santo del Señor podemos estar seguros que cada vez que cerramos nuestros ojos, o incluso no los cerramos, sino que nos acercamos a la presencia de Dios en oración, podemos estar seguros que estamos delante de Dios. No necesitamos hacer ningún otro rito. Ahora, de una manera muy resumida, digamos, y tal vez un poco desordenada, eso significa el pasaje que leímos. Pero debido al momento histórico que estamos recordando y conmemorando hoy de la Reforma Protestante, quiero hablar un poco de la situación de Martín Lutero en el tiempo en el que él vivía y por qué esta doctrina era importante. Entonces vamos al siguiente punto, ahí en su boletín los puse, Lutero y el sacerdocio universal de los creyentes. Obviamente Lutero hizo una mejor interpretación que la Iglesia Católica Romana acerca de estos pasajes. Lutero recuperó la visión bíblica. Y esto es un punto importante. Estas cosas no se las inventaron los reformadores. Muchas veces se nos olvida eso. Creemos que todas estas doctrinas en las que participamos nosotros como Iglesia Reformada solo tienen 500 años de existencia. Fue hasta que los reformadores se inventaron estas cosas que entonces las empezamos a creer. No, mis hermanos, la dinámica siempre fue esta. Los reformadores descubrieron lo que la Iglesia Católica Romana había estado encubriendo durante mucho tiempo. Fueron los reformadores los que fueron a la Biblia y se dieron cuenta que esto siempre ha existido. Que llamaron nuestra atención a estas cosas es una historia distinta, pero por eso es importante el contexto histórico del siglo XVI. Lutero recuperó entonces la visión bíblica del sacerdocio de los creyentes, mostrando a todas las personas que el trabajo que hacían fuera de la iglesia, el trabajo que hacían todos los días con sus manos, era un trabajo legítimo para honrar y servir a Dios. Lutero empezó a enseñarle a los creyentes, ustedes no tienen que tener un puesto en la iglesia para servir a Dios. Hoy eso para nosotros es muy común. Hoy muchos predicadores, no solo yo, sino otros, nos han dicho que servimos a Dios en el lugar en donde trabajamos. Pero en el siglo XVI esto era inconcebible. ¿Cuál era la doctrina católica? Los que sirven a Dios, los que están cerca de Dios, los que nos pueden conectar con Dios, son los líderes de la iglesia. El Papa y todos los demás que le siguen. Yo estoy separado. Necesito de ese señor que se viste con esas batas blancas y se pone una cosa en la cabeza que le dicen el Papa. A él necesito ir para accesar a Dios. Eso era inconcebible en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque la gente ignoraba estos asuntos. Para Lutero, su tema central fue obviamente la justificación por la fe sola. Lutero descubrió que no necesitamos obras para obtener salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero Lutero insistía en que el sacerdocio universal de los creyentes era una implicación, un resultado automático de la justificación por la fe sola. Si tú has sido justificado por la fe, entonces eres un sacerdote. Actúa como tal. Esta era la implicación de Lutero. Aunque Lutero parece nunca haber utilizado esta frase, el sacerdocio universal de los creyentes, escribió algo cercano. Él decía algo como,
el sacerdocio general de todos los cristianos bautizados, ¿sí? Se refirió repetidamente a los creyentes que habían puesto su fe en Cristo y que habían sido bautizados, dando pasos de obediencia, que estos eran sacerdotes. Lutero insistía en esto. La doctrina del sacerdocio de los creyentes significaba que todos los que tienen fe en Cristo y son bautizados son designados y comparten el sacerdocio real con Cristo. Esto significaba que cada creyente tiene, como ya dijimos, igual acceso al Padre. El punto es que cada creyente tiene entonces la responsabilidad de actuar como lo que es, como un sacerdote. Y es un sacerdote para con los demás. Es un sacerdote en el sentido de orar por otros, de ministrarles, particularmente en la proclamación de las Escrituras. Ahora, Martín Lutero escribía que, ayúdame con la siguiente diapositiva, existe un solo estado espiritual. Lutero sostenía que no existe una división entre sacerdotes y laicos. Realmente no existe una jerarquía entre aquellos que son más santos y están directamente conectados con Dios y aquellos que se sientan en las sillas o en las bancas de la iglesia. Lutero borró esa distinción en términos espirituales. ¿A qué nos referimos? No hay un estado espiritual para los que tienen el privilegio de predicar la Escritura y un estado espiritual diferente para los que no predican la palabra. No existe eso. Debido a que la justificación es por la fe, tanto el que predica como el que no tiene el privilegio de predicar, todos gozan de esto, ¿no? Todos tienen un mismo estado espiritual. No hay niveles de espiritualidad o jerarquía. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque esa era la realidad en el siglo XVI. El Papa, los cardenales, los arzobispos, hasta llegar a los padres y todos los curas que después les llegaron a llamar, ¿no? Esa era la jerarquía que existía en la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero dijo, no hay necesidad de todo eso. Lutero necesitaba recuperar esta doctrina del sacerdocio de los creyentes porque desde el siglo III, más de 1000 años antes de Martín Lutero, se había abierto un abismo entre los que habían sido ordenados al ministerio y los que no. Esto obviamente para mantener a la gente en ignorancia y que los que habían sido ordenados al ministerio pudiesen tener una ventaja sobre los que no eran ordenados al ministerio. Ya sabemos cómo la Iglesia Católica se enriquecía con esta ignorancia del pueblo. Esta visión de los dos mundos o los dos reinos, ¿no? A Lutero, los dos estados que mucha gente creía que existían, a Lutero le parecía antibíblico. El sacerdocio de todos los creyentes significaba que solo podía haber un mundo, un reino, ¿sí? Un estado espiritual. Todo le pertenecía a Dios. Miren lo que escribía Martín Lutero. Decía, es pura invención que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado espiritual, los príncipes, señores, artesanos y agricultores, el estado temporal. Por el contrario, decía Lutero, todos los cristianos son verdaderamente del estado espiritual y no hay entre ellos ninguna diferencia en absoluto, excepto la del cargo. Ahí tal vez sí viene una distinción en el cargo, en la función, pero el estado, tanto del ministro como del que no lo es uno. Es el mismo estado espiritual con Cristo. ¿Cómo entonces, si todos los creyentes tienen la misma posición delante de Cristo, puede llevar la iglesia a cabo su ministerio? ¿Cómo puede entonces funcionar? Entonces Lutero implementó un sacerdocio funcional o, en otras palabras, de funciones, de cargos. Todos tenemos el mismo estado espiritual delante del Padre porque hemos creído en Él y tenemos la misma fe, pero tal vez tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes cargos. Pero eso no me hace mejor, simplemente me hace distinto en mi función
y no en mi estado espiritual. En aras del orden de la iglesia, Martín Lutero mantuvo esta distinción. Hay aquellos que son ordenados al ministerio y tienen una función, y hay otros que no. Este énfasis del orden era particularmente importante porque hubo una ala de la Reforma Protestante en ese tiempo que se fueron demasiado al extremo y eran muy radicales. Se les conoce como los anabaptistas en aquel momento. No son los bautistas de hoy, sino que eran otra rama de los reformados. De ahí vienen algunas denominaciones como por ejemplo los Amish y algunas de estas denominaciones que todavía se mantienen bastante escondidas y pequeñas en diferentes lugares. Lutero no quería ese desorden, obviamente. Por lo tanto, Lutero dijo, vamos a establecer cargos. Como la Biblia lo demanda en el Nuevo Testamento, Lutero obviamente vio que habían hombres que eran puestos en eminencia y se les daba algunas requisiciones y les decía que cumplían algunos requisitos: marido de una sola mujer, no dado al vino, no amar el dinero, todos esos cargos que leemos en las cartas a Timoteo y a Tito, que obviamente son cuestiones de función, no tanto de una naturaleza distinta, una naturaleza espiritual distinta. No se trataba de una distinción ontológica, eso significa que el ser de aquel que es un ministro no es un ser diferente al ser de aquel que no lo es, ¿sí? Sino más bien es una función. Seguía diciendo Martín Lutero, ayúdame en la siguiente diapositiva, no hay una verdadera diferencia básica entre los laicos y los sacerdotes, entre los religiosos y los seculares, excepto en lo que se refiere al cargo y al trabajo, pero no en lo que se refiere al estatus o a la naturaleza. Todos pertenecen al estado espiritual, todos son verdaderamente sacerdotes, obispos, pero no todos tienen el mismo trabajo que hacer. Los que han de desempeñar el oficio de sacerdote, de obispo, de pastor, de anciano, deben ser elegidos entre todos los demás sacerdotes de la congregación. Si ustedes son sacerdotes, entre nosotros se eligen a algunos que van a realizar el cargo de pastores o de ancianos. Pero los sacerdotes, como los llamamos, los ministros, son elegidos obviamente por Dios y por los demás que también son miembros de este real sacerdocio. Un cristiano es en esencia un sacerdote. Y este también puede tener la función. ¿Cuál función? Para Lutero, la responsabilidad primordial de un anciano, de un pastor, de un sacerdote, como se le llamaba en la Iglesia Católica en ese momento, el llamado primordial era hablar la palabra de Dios a la gente de la congregación, llevando a cabo fielmente el ministerio de la predicación y el sacramento. Finalmente, para nosotros, después de la Iglesia Católica, en una iglesia reformada, nos quedan dos sacramentos, la Santa Cena y el bautismo en agua. Esos son los únicos dos. Para los católicos hay muchos más, ¿no? Las misas, los santos óleos, el bautismo de niños y todo lo demás. Lutero protegía especialmente el ministerio de la palabra para proteger también el trabajo de aquel que había sido ordenado al ministerio. La ordenación consistía básicamente en entrenar predicadores y que fueran fieles en su labor eclesiástica. Lutero decía que el deber de un sacerdote es predicar. Es el ministerio de la palabra lo que hace al sacerdote y al obispo o al anciano. Cuando Lutero expuso su primer esbozo y dijo, bueno, entonces esto nos va a separar aún más de Roma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana ya lo estaba buscando a Lutero para declararlo hereje y en otra medida también intentar asesinarlo, porque estaba predicando, se estaba quejando de las indulgencias, de la forma en la que se obtenía la salvación y todo lo demás. Todo ese drama ya lo hemos tratado en otras partes. Pero ahora vemos a un Lutero que va a la acción de la iglesia y dice, miren, ¿cómo es una iglesia católica romana? Ustedes ya saben cómo es. Pero ahora vamos a iniciar una iglesia distinta, una iglesia más apegada a las Escrituras. Aquí no vamos a tener toda esa jerarquía. Aquí solo van a haber una distinción, aquellos que han sido ordenados al ministerio y aquellos que no. Pero todos somos sacerdotes
Yo cumplo mi función delante de Dios y lo honro como sacerdote, y ustedes con sus funciones normales también del día a día son sacerdotes iguales que yo, pero cumplen su función. Cuando Lutero lanza esta idea, la iglesia es mucho más simple, ¿no? La liturgia es mucho más simple. Entonces la gente al principio se queda un tanto confundida y esto es todo lo que la Biblia nos dice, Martín Lutero. Y Martín Lutero sí es lo único que vemos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, léanlo ustedes. Aquí está la Biblia en alemán. Otra cosa que no se hacía. Y la gente lo empieza a ver. Esto sucede en 1523 en la ciudad de Wittenberg. Unos 6 años después, después de que Lutero había iniciado con su acto público de las 95 tesis. Él quería corregir los abusos que habían surgido por descuidar la palabra de Dios. Lutero siguió enfatizando, y esto es lo esencial, que se haga todo de modo que la palabra tenga libre curso en lugar del parloteo y el ruido que ha sido la regla hasta ahora. Podemos prescindir de todo, excepto de la palabra. Vean, pongámonos en los... Ahí creo que Lutero ya no usaba sandalias, había mucho frío, botines, digamos. Pongámonos en los botines de Martín Lutero, porque en Alemania había frío. ¿Y cuál era la práctica de la Iglesia Católica? Se subía el sacerdote, el cura, el que daba la misa, y vean el lenguaje explícito y a veces un tanto duro de Lutero, el parloteo de esta gente en la misa. Y se subían y abrían la Biblia en latín y empezaban a... Y la gente... Era un parloteo porque la gente no entendía, ¿no? Era lo que tratábamos el viernes de William Tyndale. William Tyndale decía que si le predicábamos a la gente y le leíamos la Biblia a la gente en un idioma que la gente no conocía, lo mismo era predicarle la Biblia a la gente que a los cerdos, porque era un parloteo. Entonces Lutero dice, basta de este parloteo, vamos a hacerlo de acuerdo a la palabra, que la gente lo entienda. Vean cómo la reforma realmente acusan a la teología reformada de algo muy complicado y técnico, pero realmente todos estos asuntos, si uno los mira fríamente, tranquilamente, esto era muy sencillo. Era que la gente entendiera y que se apegara a la Biblia. No la engañemos. Eso era todo. Considerar el sacerdocio como una función y un oficio más que como un estatus o como una naturaleza. Porque vean la ignorancia en la que estaba la gente. La gente llegaba a creer que aquel que estaba dando la misa, aunque yo no le entendía ni papa de lo que estaba diciendo, ese ha de ser distinto. Ese ha de tener otra. Ese ha de estar más cerca de Dios. Miren cómo se viste. Miren, está cerca del Papa. Ese ha de ser distinto a mí. Lutero dice, yo no soy distinto a ustedes. Todos compartimos la misma fe. Somos iguales. Tal vez tengamos funciones distintas, pero eso es todo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas cosas históricamente? Porque cuando yo les menciono estas cosas, puedo ver en sus rostros que muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar esto. Pero ustedes no estarían acostumbrados a escuchar esto si no fuese por la Reforma, por lo que sucedió en el siglo XVI. Por eso hoy estamos conmemorando cómo Dios obró providencialmente a través de estos hombres. Que hoy tenemos libertad, tenemos un mejor entendimiento de lo que Él nos dejó en su palabra. Para Lutero también significaba que la ordenación no es un estado permanente. El sacerdocio no es irrevocable, como en la tradición católica romana, que aquel que es ministro en la iglesia lo es de por vida. El papel del sacerdote es simplemente un ministerio que puede iniciarse y detenerse según sea necesario. Tristemente, ha sido más que necesario en muchos casos, y hoy últimamente nos hemos enterado de muchos casos debido al pecado de muchos ministros, ¿no? Al pecado de personas que están en eminencia, que tristemente pierden su privilegio de predicar la Escritura y ser ministros en una iglesia. Es un ministerio, es un oficio
el cual, si no se cumple con los requerimientos, se detiene y se reemplaza a alguien. ¿Por qué? Porque el pastor no es Superman, el pastor no es infalible, el ministro no está libre de pecado. ¿Recuerdan? Somos iguales, tal vez con una función distinta. Alguien que ha servido en un papel de sacerdote, en algún momento puede volver a ser un laico. Tristemente, por cuestiones de pecado, y en otras situaciones, no necesariamente por pecado, por imposibilidad, por falta de salud, por, qué sé yo, por diferentes cuestiones, alguien que ejercía un oficio ministerial puede en algún momento ya no hacerlo. Escribía Lutero sobre esto. No puedo entender por qué alguien que ha sido hecho sacerdote no puede volver a convertirse en laico, porque la única diferencia entre él y un laico es su ministerio. Bueno, vamos ahora a unas cuantas aplicaciones rápidamente. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra época hoy esta doctrina del sacerdocio universal de los creyentes? ¿Qué podría significar para nosotros la doctrina de Lutero sobre esto? Vamos a hacer algunas sugerencias. En primer lugar, debemos recordar que tanto los líderes como los laicos son justificados por la fe en Cristo. Debemos respetar y dar el debido honor a quienes nos sirven en un papel de liderazgo, ¿sí?, en la iglesia. Pero no debemos investirlos de algún poder especial, ¿sí? Del mismo modo, quienes desempeñan un papel de liderazgo no deben enseñorearse sobre aquellos que tienen a su cuidado, sino reconocer que están en la misma posición delante de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de no aplicar incorrectamente esta doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, ¿sí? Lutero, esto me gustó mucho de este teólogo que estuve leyendo, y él decía, Lutero no quería empoderar más a los pastores. No, ese no era su punto, no era la doctrina. Esta doctrina para Lutero no era subir el nivel de los ancianos, de los pastores, de los ministros, no, sino que realmente Lutero quería elevar el nivel de exigencia para la congregación. Y yo me apunto con eso. Realmente esto es importante. Recordar que cuando alguien es miembro de una congregación, no solo es para venir a sentarse, no es solo para venir a sentarse en la congregación. Allá está el que predica, allá están los que cantan, los que recogen la ofrenda, los que ponen el café. A ellos son los que hacen, yo vengo a sentarme el domingo. No, esta doctrina nos debe ayudar a entender que la exigencia es más alta tanto para los ministros como para los miembros. Porque qué bonito que nos digan que yo también por la fe en Jesucristo soy un sacerdote. Ah, sí, yo soy un sacerdote. ¿Pero qué significa eso? Significa un mayor compromiso con la fe, con Cristo, ¿sí? Todos somos sacerdotes y por lo tanto debemos ejercer esta función, especialmente el ministerio de la palabra. Y obviamente aquí Lutero posteriormente y los demás reformadores aplicaron esto en términos misionales. Una de las tareas principales de ser miembro de una congregación es evangelizar. Y Lutero exigía eso en alguna medida. Si eres un sacerdote, es tu trabajo enseñar el conocimiento de Dios a aquellos que no lo conocen. Debemos orar unos por los otros, escuchar las confesiones de los pecados unos por los otros, asegurarnos mutuamente el perdón divino, servirnos unos a otros, incluso en lo físico. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 13, verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mis hermanos, cuando yo soy un sacerdote, tengo sacerdocio por la fe en Cristo, me han convertido en un sacerdote, tengo funciones que hacer. Tengo que servir a mis hermanos, tengo que orar por ellos, tengo que participar de la comunidad, ofrecer mis recursos y mis talentos para construir esto de lo que soy parte. No vengo solo a sentarme. En última instancia, ofrecer, dice Romanos 12, ofrecer todo mi ser
como sacrificio vivo. Es una de las grandes paradojas del Evangelio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ahí Pablo habla precisamente de esto, que el culto lógico, el culto racional es presentarnos como sacrificio vivo. Ahora, nótese ese lenguaje sacerdotal de manera intencional en la carta de Pablo a los romanos. Preséntense todos como sacrificio vivo. No hay escapatoria, ahí hay una implicación sacerdotal. Lutero enfatizó particularmente el papel sacerdotal en el hogar, por lo que Lutero fue uno de los primeros que inició con la dinámica de los catecismos, las confesiones. Lutero empezó a exigirle a los padres de familia que en su casa actúen como sacerdotes, catequicen a sus niños, adoctrínenlos, enséñenles la escritura. Fueron los reformadores los que en gran parte de la historia de la iglesia fueron ellos los primeros que dijeron: las mujeres no pueden quedarse analfabetas, ellas deben aprender a leer y a escribir, ellas deben enseñarle a sus hijos la escritura. Esa es una labor sacerdotal. ¿Ven por qué es tan importante aquí cómo le damos de duro al tema del culto familiar? Porque es una herencia cristiana, una herencia reformada. Estas cosas, los catecismos, las confesiones, eran bien importantes para Lutero, para que fuésemos alentados en el deber dado por Dios de instruir a nuestras familias en el camino del Señor. En segundo lugar, una implicación de esta doctrina para nosotros hoy es eliminar la separación entre los reinos espiritual y temporal. Curiosamente aquí, posteriormente Lutero, cuando desarrolla su entendimiento sobre el tema de la política y del gobierno civil, allí sí, no sé qué habrá pasado en la mente de Lutero, él aplicó una teología que se llama de los dos reinos. Acá, Lutero vota eso, pero en el tema político él sí lo aplica y dice: no, eso está separado. No todos los teólogos son consistentes, pues, pero acá por lo menos nos apegamos a lo que Lutero dice porque es bíblico. Eliminamos esa dicotomía de un reino espiritual y temporal. Los creyentes vivimos en el reino hoy. El reino es una realidad presente en nuestras vidas. Para nosotros no existe aquello que es, sí, del alma, de los pensamientos, de la experiencia, y también aparte está lo de mi trabajo. ¿Usted qué? Esa cosa, qué fea, qué horrible, tengo que levantarme temprano. No es una separación. Esto es parte de mi experiencia como cristiano en la vida. Lutero invistió de dignidad la vocación. ¿Saben ustedes que posteriormente, después de esto, hay otros personajes en la historia de la Reforma que dieron pasos agigantados en el tema de la educación y la pedagogía? Una verdadera pedagogía nace en los primeros representantes de la Reforma, cuando se le enseña a escribir y a leer a la gente analfabeta, cuando se empiezan a construir y a fundar las primeras universidades cristianas. Melanchthon, uno de los seguidores de Lutero, que tristemente después se perdió un poco en su teología, pero en términos pedagógicos y educativos, esto fue algo revolucionario en la sociedad, porque Lutero con esta doctrina invistió de dignidad la vocación de las personas. Ay, señor Lutero, es que fíjese que se quitaban el sombrero. Yo trabajo en el campo. No es mucho, pero es trabajo honesto, decía el meme, ¿no? Y Lutero le decía: esa es tu labor en el reino. Es tan importante eso, como lo que yo hago el domingo, como lo que yo hago en la universidad, al enseñar teología, decía Lutero. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica hacía eso? No. Y hoy debemos recordar este punto. ¿Sí? Debemos recordar este punto. Nuestras vocaciones han sido investidas de dignidad. No por lo que nosotros seamos, sino por aquel que nos llamó a hacer lo que hoy hacemos. Por lo cual un cristiano puede vivir toda su vida en adoración a Dios. Cada actividad diaria, desde la remunerada hasta la que no es remunerada, es un ámbito en el que debemos glorificar a Dios.
Mientras que el mundo nos tienta a pensar que el valor de una tarea está envuelto en cuánto ganamos económicamente por lo que hacemos, se nos ofrece una nueva manera de pensar. Todas las tareas son una forma de glorificar a Dios como sacerdotes, que ese es el resultado al final del día. Hoy este discurso ya se oye como, sí, hombre, William, ya nos lo han dicho muchas veces. Pero el punto de hoy no es solo repetirlo, sino recordar de dónde vino. ¿Por qué somos reformados? Por muchas cosas, no por unas doctrinas específicas, pero también por estas implicaciones. En tercer lugar, Lutero nos anima a recordar que la función de un sacerdote, pastor, anciano, ministro, es presentar correctamente la palabra de Dios a las personas bajo su cuidado, reconociendo que es bajo el poder y la autoridad de esa palabra que la persona es transformada y santificada. Es el Espíritu de Dios que obra en las personas a través de la palabra que el Espíritu inspiró. Según las Escrituras, el requisito clave de un anciano, de un obispo, es, una de sus cualificaciones que lo distingue de otro cristiano, es que es apto para enseñar, según 1 Timoteo 3:2. Esta competencia, vean, ya me picó el mosco de la pedagogía, la competencia, y las pedagogas ya me están viendo con... Esta competencia implica que el anciano, el obispo, el pastor, debe retener la palabra fiel que se enseña. Y ojo, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Cuál era el objetivo de Lutero? Elevar la responsabilidad de la congregación. El pastor tiene que comprometerse con la palabra y sostenerla fielmente. Y la congregación debe estar atento, debe estar atenta para también saber distinguir cuando un pastor no está reteniendo la palabra fiel. Miren, ¿se acuerdan? No sé si han visto esas películas de estos juicios de, por ejemplo, los nazis, que después que perdieron la Segunda Guerra Mundial, su único argumento era, yo estaba siguiendo órdenes. Igual los ejecutaron porque, aunque ese era su argumento, no era un argumento válido. Ninguno de ustedes puede llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que así predicaba el hermano William, así predicaba el pastor. Eso decía él, entonces yo no tengo responsabilidad. No. El sacerdocio universal de los creyentes implica que ustedes deben estar pilas. Que no porque alguien sea muy hábil para enseñar y hablar aquí, eso es. El sacerdocio universal de los creyentes nos pone en un lugar complicado a todos. A mí, obviamente, como pastor, me exige, porque no le predico a unos cuantos cristianitos que están allí que llegan el domingo. No, le predico a sacerdotes del reino de Dios. Por eso me preparo, por eso busco la forma de que de verdad esto tenga sentido, tenga coherencia, y ustedes vayan siguiendo el hilo. Y está bien, que hayan cosas nuevas que se aprendan que de lo que yo estoy diciendo, citando, cuando abrimos la Biblia, dice, no lo sabía, qué bueno. Pero en términos generales, esta doctrina está elevando la requisición de ustedes, y ustedes ahora, en alguna medida, deben de estar mucho más atentos y decir, bueno, yo no soy un sacerdote de balde. Yo también tengo la responsabilidad de reconocer cuando la palabra que estoy escuchando es fiel o no. En medio de las muchas exigencias que se le imponen al tiempo de un pastor, no se le puede permitir al pastor que sea negligente en la palabra, en la oración, pidiendo que la palabra de Dios haga una obra primero en la vida del pastor y también en la vida de la gente, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo. Hagamos todo lo que podamos para alentar y asegurar que el liderazgo de esta congregación continúe siendo fiel. Y el liderazgo de esta congregación, alentar a la congregación para que ésta también siga siendo fiel. Para que todos perseveremos en los caminos del Señor de una manera justa. En palabras de Lutero, no sé si tengo una última diapositiva, creo que ya no, pero en palabras de Lutero,
podemos prescindir de todo, decía él, excepto de la palabra. Mis hermanos, estamos llegando al último domingo de octubre y como iglesia reformada, pues sí, recordamos este evento en el siglo XVI, 1517, y lo recordamos con una doctrina importante, el sacerdocio universal de los creyentes, algo que no solo es un título, es una función importante que debemos de llevar con nuestras esposas, aquellos que tenemos el privilegio de ser varones, nuestras esposas con sus esposos, todos los padres con nuestros hijos y también entre nosotros. Espero, mis hermanos, que el recuerdo de esta doctrina nos empiece de nuevo a confrontar en nuestra mente y en nuestro corazón para comprometernos aún más con la fe que se nos ha dado. Una fe cristiana, obviamente, una fe bíblica y creemos una fe reformada. Amén. Pongámonos de pie, por favor.